Un pastor narra que un día llegó a su casa y la esposa le dijo: estamos invitados a una noche de cumpleaños de alguien de la iglesia. Esas cosas que surgen. Y entonces llegó a la reunión y estaban hablando, platicando, conversando, mientras pasaba el tiempo, y llegó la hora de la cena y los invitaron a la mesa. Y como ocurre en muchos lugares, si está el pastor, pues le invitan que ore, ¿verdad? Que sea quien ore por la comida. Y comenzó a orar por el hermano, a orar, ¿verdad? Y en su oración decía: bendice a nuestro hermano que hoy cumple un año más de vida, y gracias por su vida y ejemplo y todo eso. Y estaba muy bien. Entonces, cuando terminó la oración por el hermano, la esposa se le acerca y le dice al oído: quien cumple años es la esposa, no es el hermano, le dice el pastor. Entonces él se sintió muy mal por el error, se sintió tan mal, y dice que estas situaciones, ¿verdad?, le recuerdan a este pastor que tiene limitaciones, que tiene lados débiles en su vida, que comete errores y se equivoca, que no es alguien infalible. Y son cosas simples en la vida, pero esas debilidades y esos lados flacos de nuestra vida a veces no los queremos reconocer. Se nos hace difícil reconocer que somos débiles. Es decir, preferimos pensar que somos muy fuertes y preferimos que nos digan que somos muy fuertes. Y reconocer que soy débil, que soy frágil, que no tengo todo arreglado en mi vida, que tengo necesidad, que no soy como quisiera ser, a veces es importante. Y cuando se muestra nuestra fragilidad, empieza una batalla interna en nuestras vidas, una batalla interna. Y surgen quizá cosas con las cuales luchamos en nuestro corazón. Y esos asuntos internos están allí y Dios quiere trabajar sobre ellos. Y esto es una realidad. Somos frágiles y débiles, estamos necesitados y somos dependientes de alguien o de algo que está más allá de nosotros y que es más fuerte que nosotros. Y eso se vuelve una batalla en nuestros corazones. Pero hay personas como nosotros con debilidades y eso es bueno saberlo, porque hay una buena noticia, que la Biblia enseña que estas debilidades, que estas fragilidades, que ese estado de necesidad constante tiene también su propósito en las manos de nuestro Dios. Había un hombre en la Biblia, usted sabe quién es, un hombre, un apóstol llamado Pablo, que fue un gran siervo de Dios. Usted lo ha leído y hemos hablado de él infinidad de veces y podríamos seguir hablando. Y quizás si conocemos un poco su historia, nos lo imaginamos como un hombre de temple fuerte, ¿no? De hierro, ¿no? Alguien de valentía incuestionable a la hora de llevar el evangelio, alguien a prueba de fuego, un hombre que no le temía nada y que quizás pensamos no necesitaba nada. Pero aunque lo imaginemos así, la verdad es que Pablo fue como tú y como yo, un hombre con debilidad, un hombre necesitado. Y un hombre frágil que se puso en las manos de Dios. Simplemente eso fue lo que hizo, se puso en las manos de Dios. De hecho, muchas veces expresó su necesidad, aún alguna física, que suplieron las iglesias. Qué bueno que todavía se escriben cartas a las iglesias. Ahí están las cartas que son la Escritura, son la palabra de Dios, ¿verdad? Son epístolas, muchas de ellas, no todas, pero algunos de los libros son cartas. Usted lo sabe. Pablo escribió muchas. En una carta pastoral que escribió nuestro superintendente el 14 de julio, por lo menos nos la enviaron el 14 de julio, me llega en esa fecha, el superintendente escribe a la iglesia de Alianza, a nuestra denominación. Qué bueno que sea así. Y él está escribiendo: meses atrás escuché a un comandante retirado de los Navy SEAL, quienes entrenan para actuar en algunas de las condiciones más caóticas del planeta, explicando que ellos se refieren a estas situaciones como situaciones VICA. Yo lo había mencionado un tiempo atrás, es la segunda vez que él lo trae. Situaciones VICA, volátiles, inciertas, complejas y ambiguas. Eso es VICA, volátiles, inciertas, complejas y ambiguas. Situaciones que pueden llegarnos. Y sospecho, dice él, que esa es una buena manera de describir también lo que en mayor o menor grado ha estado tomando lugar, no solo en alguna región en conflicto, sino en todo el planeta. En el caso de Puerto Rico, ya dejamos de contar el número de crisis de años recientes. Algunas estadísticas dicen que hemos perdido, desde María para acá, entre el 30 al 50% de asistencia a las iglesias. 30 al 50%. Eso es algo generalizado, es la mitad. Es la realidad de la alianza también, en Puerto Rico.
Sumado a que los pasados 2 años enfrentamos diferencias caldeadas de cuánto tema existe, mascarillas o no mascarillas, abrir o no abrir el templo, presencial o no presencial, vacuna o no vacuna, y el rostro feo de estas diferencias se exacerba quizá en algunos lugares con el racismo. Y lo que algunos han llamado una cultura de cancelación sigue siendo tendencia, y pareciera que nadie puede estar a la altura de tan severo estándar. Y él sigue diciendo: la enorme tensión a raíz de la polarización política, sobrecarga de información, una hemorragia de voces airadas caracterizadas por el cinismo y poca humildad, saturan las redes sociales. Sufrimos una crisis económica que no se acaba, con los huracanes, terremotos, y nos amenaza la llegada de una crisis alimentaria a raíz de una nueva guerra en Europa. Una pandemia viral que se resiste a dejarnos, y otra pandemia de salud mental nos mantiene ocupados. Los cambios de gobierno cada 4 años son la orden del día, generando aún mayor inestabilidad, y para colmo, pastores, líderes e iglesias enteras muestran síntomas de quemazón, de burnout, de agotamiento extremo, lo podemos traducir. Y de una serie de síntomas que típicamente toman lugar tras haber atravesado algún trauma. Y eso es cierto. Yo creo que estoy de acuerdo con él en su apreciación, en su análisis de lo que está pasando. El psicólogo John Eldredge, sigue diciendo nuestro superintendente, dice que los pasados 2 años todos hemos vivido un trauma de escala mundial. Él nos ayuda a recordar que el uso de máscaras y el encierro, aun con las buenas intenciones de esos requerimientos nuestros actuales, es lo que típicamente hacen grupos terroristas a sus rehenes. La diferencia es que lo hacen para llevarlos a un punto de quiebre. Así que, aunque fuera por razones distintas, recientemente hemos estado expuestos a condiciones que típicamente tienen consecuencias devastadoramente nocivas. Por eso y por muchas otras situaciones de semejante complejidad, muchos expertos anticipan que recién está por comenzar la etapa más difícil, que es precisamente la que toma lugar no durante un trauma, sino después del trauma. Y eso es global. Y cierro la cita, fin de la cita. Quería compartirlo con ustedes, cartas a las iglesias. ¿Sabe que las cartas de Pablo se leen en la iglesia? Las universales también. Era para eso, para compartirlas. Y aunque la consideramos y sabemos que es la palabra de Dios, esta carta quería compartirla porque va dirigida a la pastoral. Pero la iglesia también puede escuchar, porque es la realidad que estamos viviendo como denominación y como iglesia en general. Podemos decir que en cierta manera hemos sido rehenes de estas circunstancias, Vica, como rehenes, volátiles, inciertas, complejas y ambiguas. Y por 2 años y medio en esas condiciones. No ha estado terminando, tampoco está empezando, estamos en eso, en esa misma situación. Y eso nos puede afectar al punto de sentirnos vulnerables y débiles como creyentes, como iglesia y los líderes y como líderes, vulnerables, frágiles o débiles. El apóstol Pablo fue un experto en este tipo de circunstancias. Las situaciones Vica era su vida continua. Sus situaciones eran así, eran impredecibles, eran volátiles, eran de este tipo. Él fue quien inició la iglesia de Corinto, fue fundador de esa iglesia. Pero luego llegaron a esa iglesia los maestros que eran falsos apóstoles, que cuestionaban la autenticidad del ministerio de Pablo. Y en ese contexto, en 2 de Corintios, vamos a ver algo de esto. Había unos apóstoles allí diciendo algo que no era el evangelio que había recibido la iglesia. Y esto de fracasar, de sufrir o de sentirse que te equivocas, el errar, no estaba en el lenguaje de estos apóstoles, era otro evangelio. En 2 de Corintios 11, el apóstol Pablo aborda el problema de los falsos apóstoles que estaban invadiendo la iglesia de Corinto. Entre las muchas cosas que tuvo que enfrentar Pablo, de las situaciones Vica, ¿no? Las situaciones volátiles, las situaciones impredecibles, las situaciones que le llegaron a su vida, que después las vamos a leer. Estaba esta situación de Corinto que él tenía que abordar. Y describe a esos apóstoles. Dice, aquellos que andan buscando la oportunidad para jactarse de que su trabajo es igual al nuestro.
Estaba Pablo defendiendo su ministerio, su trabajo como apóstol. El libro de Corintios y segunda de Corintios es una de las cartas quizá más sarcásticas de Pablo. Tiene que hablar en unos términos un poco sarcásticos para que la gente entienda en la iglesia. Donde está lidiando con la iglesia para reconocer el error que se había infiltrado en medio de ellos. Y él contrasta su servicio desinteresado a la iglesia con el servicio de los superapóstoles nuevos que traían otra supuesta verdad. Y quienes estaban seduciendo a la iglesia con esas palabras seductoras, aparente sabiduría, estos impostores estaban fingiendo ser siervos de Cristo, pero ellos no conocían al Señor. Eran mentirosos, acechando a los cristianos, eran ingenuos en Corinto para beneficiarse ellos mismos y aumentar su ego. Y Pablo reprende a la iglesia y le dice, ustedes aguantan cuando alguien los esclaviza, les quita todo lo que tienen, se aprovecha de ustedes, toma control de todo y les da una bofetada. El versículo 20, de 2 de Corintios 11. Él incluso compara a estos impostores con Satanás mismo. Les dice que son iguales que Satanás porque Satanás se disfraza como ángel de luz. Así lo dice claro. Mienten, robaban, pero lo importante es cómo presenta Pablo su apostolado, cómo presenta Pablo su ministerio, cómo se defiende él. Y él dice, pero considero que nada soy inferior a esos superapóstoles, supuestos superapóstoles. Esa es la nueva versión internacional, lo describe a sí mismo, esos supuestos superapóstoles nuevos, ¿verdad? Yo en nada soy inferior. Y hoy día también existen superapóstoles, superestrellas, que dicen que si uno es cristiano no debe ser débil, no puede ser frágil, no puede ser necesitado, no debe sufrir, que no debe enfermarse, sino que siempre va a estar en prosperidad y siempre en salud y siempre en victoria y siempre en cosas semejantes, que es muy atractivo al oído, es algo que nos agrada escucharlo, es muy consono con la cultura. Qué bueno sería que fuera así, pero Pablo está diciendo cuidado. Carl R. Truman, en el libro La Reforma y su relevancia, señala que vivimos en una sociedad que exalta la salud, la riqueza, la felicidad y la autorrealización. Lo compartió conmigo un hermano, pastor amigo mío, esta lectura, que no es de mi denominación, no es de la nuestra, pero un gran amigo. Y él dice que en este libro se dice lo siguiente: esto se evidencia en los distintos programas de televisión que las personas ven día a día y en mucha de la publicidad que circula en las redes sociales y en otros medios de comunicación. La prioridad para las personas es tener buena salud, cuerpos bien formados, riquezas y bienes materiales que evidencien buena posición social, fotos que presenten aparentes estados de felicidad, asumo que está hablando de las redes sociales, y que son una muestra de personas autorrealizadas. Tener buena salud, riquezas, felicidad, autorrealizarse no es un mal en sí mismo, pero el problema está cuando convertimos todo eso en la prioridad y Cristo deja de ser el centro de nuestras vidas. Eso nos lleva a preocuparnos y afanarnos tanto por estas cosas que Jesucristo deja de ser lo más importante para nuestras vidas. La situación se complica cuando solo nos ocupamos de nuestro propio bien personal y no por el bien común. Y cuando se nos olvida que somos vulnerables, frágiles, débiles, que no estamos exentos del dolor y el sufrimiento. Como confirma o afirma un autor de otro libro, coreano. El libro se llama La Sociedad Paliativa. Y él dice, el dolor es el estado de ánimo general de la finitud humana. Es el estado general de la finitud humana. Somos finitos, pero no queremos nada de eso. Todo eso lo borramos, lo ignoramos, lo negamos. Sería equivalente a vivir en una sociedad paliativa, no un paliativo que me alivie el dolor. Busco algo que me alivie ese dolor, pero sigo sin resolver la situación. Podría ser similar a vivir en negación, un mecanismo de defensa, pero es negación, no es la realidad. Y podemos estar en esa situación y Pablo nos quiere llamar la atención a que la debilidad tiene un rol en nuestra vida. Pablo tenía un historial de grandes sufrimientos por Cristo, situaciones vicas, como las que vimos ahorita. Estos hombres lo desacreditan diciendo que cómo era posible que Pablo fuera reconocido como un gran apóstol,
¿Cómo es posible que una vida llena de incomodidades, de necesidades, de problemas y dificultades glorificara a Dios? ¿Cómo es posible? ¿Cómo puedo decir, o cómo puede decir Pablo que Dios está con él si tiene tantas situaciones y debilidades y problemas? Ese era el cuestionamiento aquí entre líneas. Y la respuesta del apóstol Pablo está en 2 de Corintios ante esas críticas. Y fue precisamente algo que tú ni yo esperamos. Cuando recibe esas críticas Pablo, no esperamos esto. Quizás no hubiéramos hecho lo mismo que Pablo. Si hubiese sido una crítica contra nosotros, tal vez nos hubiésemos puesto a publicar nuestro repertorio de fortalezas. ¿Nuestro repertorio de qué? Nuestro repertorio de cosas que hemos alcanzado. Nuestro repertorio de qué? El repertorio quizás de victorias en la vida, pero no lo que él hizo. Pablo hace otra cosa. Entonces, nosotros hubiésemos tendido a callarle la boca a la gente, a los detractores, diciéndoles cuán fuertes somos, cuántas habilidades tenemos, cuán preparados estamos. Y Pablo no hizo eso. Entonces Pablo saca las credenciales de apóstol que él tiene, pero no de títulos académicos, no de fortalezas personales. Pablo se enfocó en hacer un inventario de todas las dificultades y debilidades que sufría en 2 de Corintios 11, 23 al 28, ese verso. Pues esos versos, encontramos su respuesta a los que le acusaban de fracasado, de fraude. Y con todas las cosas difíciles que él atravesó, eso lo usa como evidencia de seguidor de Cristo. Y ahora Pablo está diciendo, ¿ustedes quieren saber cuál es la marca de mi apostolado? ¿Qué es lo que identifica que soy un siervo de Dios? ¿Quieren saber? Y quisiera saber si ustedes quieren saber qué lo identifica a él como siervo de Dios. No eran fortalezas, ni grandes logros en el sentido humano. Son servidores de Cristo, dice Pablo. Esos que dicen que son apóstoles, son servidores de Cristo. ¡Qué locura! Yo lo soy más que ellos. He trabajado más arduamente. He sido encarcelado más veces. He recibido los azotes más severos. He estado en peligro de muerte repetidas veces. 5 veces recibí de los judíos los 39 azotes. 3 veces me golpearon con varas. 1 vez me apedrearon. 3 veces naufragué. Y pasé un día y una noche como náufrago en alta mar. Mi vida ha sido un continuo ir y venir de un sitio a otro, en peligros de ríos, peligros de bandidos, peligros de parte de mis compatriotas, peligros a manos de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el campo, peligros en el mar y peligros de parte de falsos hermanos. He pasado muchos trabajos y fatigas y muchas veces me he quedado sin dormir. He sufrido hambre y sed y muchas veces me he quedado en ayunas. He sufrido frío y desnudez. Y como si fuera poco, cada día pesa sobre mí la preocupación por todas las iglesias. Y este era el tipo de debilidades por las cuales Pablo era criticado. Y por los falsos maestros. Y este era el tipo de cosas que ellos decían que eran incompatibles con una vida bendecida y respaldada por Dios. Y digamos, si Pablo viviera en nuestra época, no sería un influencer en las redes sociales, ¿sabe? Porque habla de debilidades. Ni con muchos likes en YouTube, por allí. Claro que no. Porque lo que decía no parecía agradable, o no parecería agradable en nuestro tiempo, en las redes sociales. No se destacaría por su fama y estilo de vida de éxito a los ojos del mundo. Pero escucha las palabras de claves para ti y para mí, que tenemos batallas internas con el sentido de debilidad o fragilidad tal vez. Pablo dice, de tal hombre podría hacer alarde, pero de mí no haré alarde, sino de mis debilidades. Cuando él dice ese pasaje, había hablado de que él había tenido grandes visiones, que él había visto el paraíso, el tercer cielo, lo pone literalmente la Biblia. Había visto cosas que nadie había visto. Y de ese gran privilegio, él dice, de ese hombre yo no voy a hacer alarde, del que ha tenido todas esas revelaciones. No. Para mí, yo voy a hacer alarde de mis debilidades. Fíjate lo que está diciendo. Esta vida de debilidad, esta vida de fragilidad, esa vida de enfermedad, esa vida de fracasos, esa vida de sufrimiento, de necesidad, es mi motivo de gozo. Es lo que estaba diciendo Pablo. Ese es mi motivo de gozo. En vez de hablar de mis glorias, ¿verdad? Las grandes cosas que he visto, las grandes revelaciones, elijo hablar de mis debilidades. ¿Y qué es esto? ¿Y por qué? ¿Por qué el apóstol hace esto? Porque el apóstol podía decir que su motivo de celebración eran precisamente sus debilidades. ¿Cómo podía decir que se celebra el hecho de que todavía se enfermaba
de que había un aguijón en su vida, que todavía tenía necesidades, que las aflicciones estaban presentes en su vida, que estaba viendo él que nosotros no vemos, no alcanzamos a ver eso en nuestras vidas. En los versículos 7 al 10 de 2 de Corintios nos muestra por lo menos 3 verdades que nosotros olvidamos. Se nos olvidan cuando consideramos nuestras debilidades. 3 verdades que si las creyéramos, si las aplicáramos a nuestras vidas, podríamos decir igual que el apóstol: me gloriaré en mis debilidades. Pondré en Facebook y en Instagram no las grandes cosas que hago, o lo bonita que soy, o lo bonito que es mi vida, y cómo tengo todas las cosas resueltas, sino mostraré la realidad de mi necesidad, con humildad, mi debilidad y fragilidad. Dice el apóstol: si voy a hacer alarde de algo, será de mis debilidades. Contrasto lo que Pablo dice con nuestra cultura. ¿Por qué lo hago? Porque vamos en otra dirección. Vamos en un mundo que exalta lo contrario. Y las debilidades nos ayudan mucho. ¿Cómo nos ayudan? Primero, las debilidades nos ayudan con nuestro orgullo. Con nuestro orgullo. 2 de Corintios 12:7 dice: para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, las que él había visto, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara. Y no sabemos en realidad qué era específicamente lo que estaba sufriendo el apóstol cuando habla de esa aguijón y espina. Algunos suponen que era una enfermedad, otros una lucha de índole espiritual, un demonio. Pero lo que sí podemos leer con claridad es que se trataba de algo que causaba mucho dolor o incomodidad, como cuando tienes una espina o aguijón clavado en la piel. O sea, era algo que molestaba constantemente. Y usted sabe de lo que estoy hablando. A usted le debe haber molestado algo constantemente, alguna condición, algún dolor. Y algo más, el apóstol sabía la procedencia directa de esta circunstancia. Lo llama un mensajero de Satanás. Un medio por el cual Satanás me quiere atormentar con sus mentiras. Pero fíjense que aunque la procedencia directa venía de Satanás, evidentemente Pablo podía ver, sobrepasando los propósitos perversos del enemigo, que Dios estaba logrando algo a través de esa circunstancia en su vida. Él dice: para evitar que me vuelva presumido, para evitar que me exalte o enaltezca. En pocas palabras, para evitar que me vuelva orgulloso, soberbio. Qué fácil es ser orgulloso y soberbio. Qué fácil es comenzar a sentir que somos una maravilla de la naturaleza. Y nuestro corazón se llena de orgullo. Alude a nuestro ego, levanta la autoestima, pero muchas veces hay que tener cuidado con ese orgullo. Comenzamos a envanecernos, pensando que somos mejores que los demás. Pensamos que Dios debe estar fascinado de tenernos del lado de Él. Pensamos que Dios nos necesita a su lado y nos exaltamos y nos enorgullecemos. Es que Dios me necesita. Que nos engañamos. Hay mentiras creíbles, ¿sabe? Mentiras creíbles. Esa es una mentira creíble. Que Dios me necesita. Que soy tan grande, que soy tan maravilloso, que es Él quien me necesita y no yo a Él. Cuidado con esa gran mentira que se nos puede vender con las filosofías, que las llama Pablo huecas y sutiles en un lado. Pero las debilidades, las fragilidades, la necesidad constante nos ayudan a combatir con ese orgullo. Las debilidades son como una piedra en el zapato que te recuerda tu realidad. Cuando tú tienes una piedra en el zapato te molesta constantemente, ¿verdad? La has sentido y corre de un dedo a otro y se mete entre los dedos y mucho molesta eso, ¿verdad? Y si llega el talón, Dios mío. Y uno no puede sacarse el zapato porque estás en público y tú quisieras, pero no quieres que te vean la media rota o algo así, ¿verdad? Aparte de otras cosas, el olor, pero si estás en esas, tienes que aguantar la piedra. Y la piedra te recuerda algo, esa debilidad te recuerda, la enfermedad puede ser el aguijón y hay temporadas buenas en tu vida y otras no tan buenas. Y el apóstol lo está diciendo, esa condición nos recuerda que somos frágiles, débiles y necesitados. Y esto me ayuda a mantener a raya mi vanagloria, mi orgullo y mi autoexaltación. Sí que las debilidades nos ayudan con nuestro orgullo, pero según la Escritura, las debilidades también nos ayudan en algo más. Nos ayudan también a depender totalmente de Dios. Versículos 8 al 9. Seguimos en el mismo pasaje, ¿verdad? Nos hemos movido ahora de 1 Corintios 12. Ahora es versículos 8 al 9, la parte A. Dice: 3 veces le rogué al Señor que me lo quitara ese aguijón, pero Él me dijo: te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad.
Y el apóstol refiere a haber rogado al Señor tres veces que le quite esa molestia, esa circunstancia, esa espina incómoda. Y es que estamos hablando de alguien que al orar habían pasado grandes cosas. Cuando Pablo oraba, la gente se sanaba en unos lugares y en otras cosas que había visto. Mira, estamos hablando de un hombre que en oración habían sucedido milagros. Y entonces él dice, ya he orado 3 veces y esto no se va, no se me quita. Y si no se me quita es porque Dios tiene un plan con esto en mi vida. Si no se va es que Dios tiene un propósito aquí. Porque Pablo estaba seguro que Dios es soberano. Estaba consciente de quién era su Dios. Entonces, entra en esta situación. El Señor le dijo, te basta con mi gracia es suficiente. No necesitas más que mi gracia para esta situación de debilidad. ¿Qué pasó con Pablo? No es que Dios no le contestó. Dios no le contestó como él quería. Le contestó de una manera diferente. No es que no le contestó, es que no le dio lo que él quería. Él quería ser liberado del aguijón. No, pero le contesta así, es que bástate en mi gracia. Estoy contestando. No me he quedado callado. Mi gracia es suficiente. No es que no contestó. Dios a veces no nos va a dar lo que pedimos exactamente como lo pedimos, en el momento que lo pedimos y como lo queremos. Porque Él es Dios. Nos va a dar lo que necesitamos, cuándo lo necesitamos, cómo lo necesitamos, según sus propósitos. Y a veces eso no nos parece tan cómodo o no nos agrada tanto. Puede que no nos agrade tanto. Pero entonces le está comunicando Dios a Pablo, yo soy suficiente para ti. Yo soy suficiente para ti. Yo soy suficiente. Depende totalmente de mí. Aunque no tengas alivio de tu incomodidad, aunque esa situación no cambie, yo soy suficiente para ti. Aunque tengas que seguir enfrentando espinas en tu vida, recuerda que yo soy suficiente. Yo soy es Dios. Yo soy el que soy. Ese es Dios. Se presenta así desde el Antiguo Testamento. Soy suficiente. Que se cumpla en ti la verdad del salmista. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Sin importar la debilidad de la situación. Las debilidades nos recuerdan que dependemos totalmente de Dios. Cuando nos sentimos fuertes, aptos, capaces, adecuados, comenzamos a pensar que podemos afrontar la vida sin Dios. No, yo puedo hacerlo. Como que nuestros recursos son suficientes para sostenernos en la vida. Pues Dios no es tan importante. Pues me olvido de Dios. Quizás pienso en Dios. Quizás hablo con Dios, pero cuando empieza lo difícil, aquí las cosas cambian. Qué fácil es comenzar a depender de tantas cosas en vez de Dios. Quizás dependes de una relación con alguien. Esta persona es indispensable. Y esta me brinda seguridad, esta persona. ¿Sabes qué? Las personas se van. Por distintas razones. Se van porque te dejan. Se van porque mueren. Se van porque se mudan. Se van porque lo que sea. Pero se van. Y quizás tu seguridad está en la seguridad financiera. Pues no hay nada más inestable que la economía. Usted lo sabe. Hoy día estás aquí y mañana estás allá. Las pérdidas son continuas y las ganancias al otro día. Eso no es seguro. Eso no es seguro. Quizás estamos muy seguros en nuestras credenciales académicas y en los títulos. Pero ¿de qué vale muchos títulos si no hay oportunidad, verdad, para tú ejercer? Nuestras habilidades, nuestros dones, nuestra salud es volátil. Nuestra salud puede cambiar de un día a otro. Nuestros logros, nuestro prestigio, todas esas cosas pasarán y cambian. Pero cuando enfrentamos nuestra debilidad, es cuando nos damos cuenta que en todo tiempo dependemos de nuestro gran Dios. De nuestro gran Dios. Del Dios grande que adoramos hoy. Del que le cantamos hoy. Ese gran Dios. Y que no hay algo que tengamos en nuestras manos que nos pueda sostener. Ni en mi bolsillo. Nada que está en mi bolsillo me puede sostener. Ni mi cartera. Ni en mi cuenta de banco. Nada de eso me va a sostener. Y por más que piense aún en la gente que está cerca de mí, no siempre me van a sostener. Se van. Y podemos a veces reconocer que estamos en bancarrota. Y es cuando nuestros ojos son abiertos a la infinita gracia de Dios que nos ha sostenido cada momento y que es suficiente. Esa gracia de Dios que es suficiente. Así que mi hermano y hermana, hay situaciones de debilidad en tu vida, sean las que seas. Puede que cambien, puede que no. Hay circunstancias en tu vida que el Señor elige no retirarlas de nuestras vidas, como pasó con Pablo.
Pero con lo que siempre podemos contar, sea cual sea la situación, es con su gracia. Y esa gracia nos basta y es suficiente. Y esa gracia es lo que necesitamos. Las debilidades nos ayudan a ver la gracia de Dios en acción y nos ayudan a convencernos que Él es suficiente. La gracia de Dios en acción. Pero las debilidades también logran algo más con los hijos de Dios. Estamos hablando de los hijos de Dios, no de gente que no conoce a Dios. Las debilidades nos ayudan a experimentar el poder de Dios. El poder de Dios. Versículos 9, la parte B y 10. Nos dice, por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén y amén. Se regocija en debilidades, en insultos, privaciones, persecuciones y dificultades por Cristo. Hay que mirar que en lo que Pablo se regocijaba y se alegraba, de lo que se alegraba. Porque yo no sé si nosotros pensamos igual. Yo alegrarme de mis debilidades, alegrarme de los insultos que me hacen, o faltas de respeto, privaciones, persecuciones, que me sufra por Cristo. Hay un pastor que hablaba en estos días de cómo alguien llegó a su casa a amenazarlo. Tocaron a la puerta y cuando él abrió, ¿cómo está? Buenos días. Y entró un hermano, alguien de la iglesia, no recuerdo, a amenazarlo. Y lo amenazó de unas cosas y se fue y lo dejó ahí con la palabra. No le pudo ni decirle, pero ¿por qué me habla? Y esas son las cosas que suceden. Y pasa por las redes sociales, la gente se insulta y hacen cosas. Pero Pablo dice, en eso es que yo me gozo. Fíjense lo que Pablo está diciendo. En esas cosas, privaciones, debilidades, persecuciones, ahí yo me gozo. Algo pasaba cuando Pablo experimentaba su debilidad, de manera que clara y evidente, porque se manifestaba el poder de Cristo en su vida. Ahí estaba la clave para su gozo en las debilidades. Sabía muy bien que cuando su debilidad se manifiesta, el poder de Cristo estaba a punto de hacerse presente con toda su gloria y en toda su majestad. Ahí era que Cristo iba a hacer la obra. Entonces la gloria del apóstol estaba en sus debilidades porque era cuando más era testigo del poder infinito e inagotable poder del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y es a través de esa convicción que podía gozarse en debilidades, afrentas, necesidades, persecuciones, angustias, porque cuando se reconocía más débil que nunca, era cuando más fuerte era. Cuando por fin reconocemos que no podemos nosotros solos, cuando reconocemos que hemos sido orgullosos, cuando reconocemos que hemos tratado de vivir la vida cristiana por nuestros medios y comenzamos a depender totalmente de Cristo, es cuando se hace manifiesto y evidente el poder de Cristo. Y es muy claro su poder, cuando sabemos que no podríamos haber controlado nuestra reacción como lo estamos haciendo ante algo. Pablo podía controlar su reacción ¿a qué? A esas situaciones que enfrentaba, a insultos, a situaciones como persecuciones, a traiciones de la gente de su propio pueblo, decía él, de mucha gente. Sabía cómo reaccionar y lo podía soportar y tratar bien a quien nos trata mal, como dice la Biblia, precisamente, tratar bien a quien nos trata mal, responder con bendición a aquellos que le maldecían. Y sabemos que no hubiéramos sido capaces de perdonar las ofensas de otros, porque es la gracia de Dios que nos permite hacerlo. Y sabemos que no hubiéramos tenido el valor de hablar de Cristo, como lo hicimos en algún momento. Sabemos que no hubiéramos podido soportar sufrimientos por los que estamos pasando. En fin, sabemos que nuestra debilidad nos inhabilita para hacer la voluntad de Dios, por lo que si estamos en Él, es solo por su gracia que es suficiente. Solo el poder de Dios, el que hace que personas enfermas, necesitadas, débiles, frágiles, puedan ser personas que enfrentan con poder y fortaleza las circunstancias más difíciles de la vida para la gloria de Dios. Entonces, cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque el poder de Cristo se manifiesta sin duda en mi vida. Y no sé por qué batalla interna tú pases o estés pasando. Estos son asuntos internos del corazón. Son asuntos tuyos, privados también, con Dios. Pero aquí hay una enseñanza muy importante para todos. Para ser fuertes, necesitamos comenzar con reconocer que somos débiles. Tenemos que entregar las armas.
dejar de aparentar fuerza que no tenemos en nosotros mismos. Dejar de aparentar. Necesitamos aceptar que necesitamos a Dios, lo necesitamos y mucho cada instante. Y dejamos a un lado nuestro orgullo y centramos nuestro corazón en Él y no en nada más. Y esa es la clave para tener fortaleza en la debilidad. Pablo lo vivió. Tú y yo lo podemos vivir porque la gracia es suficiente siempre. Siempre ha sido así, siempre será. Si fue suficiente para Pablo, va a ser suficiente para ti y para mí. Y oramos. Dios, bueno, sabemos que en tu palabra encontramos verdades que nos retan. Y retan nuestra comprensión del mundo. Y retan también nuestra cosmovisión y lo que la cultura nos quiere enseñar. Y sabemos que tu palabra nos dice que en la debilidad y la fragilidad que el mundo rechaza, el mundo niega, tú te manifiestas en tus hijos de manera especial, porque entonces es claro que todo lo que hacemos y logramos lo alcanzamos por tu gracia y porque el poder de tu Hijo Jesucristo se ha manifestado así en nuestras vidas. Y tal vez enfrentamos situaciones, como hemos dicho en esta tarde, situaciones que son volátiles, impredecibles, cambiantes. Todas estas situaciones que vimos en esta hora que describimos pueden ser ambiguas y complejas. Pero tú no cambias. Tú no cambias. Y tu gracia no cambia. Y has dicho que es suficiente, como lo fue para Pablo. Que así sea para nosotros. Que podamos centrarnos, no en lo que el mundo busca y anhela, en aparentar fortaleza, en aparentar fuerza, sino en reconocer la debilidad para depender de tu fuerza en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, para ser auténticos, sencillamente, ante ti. Auténticos. Nos miremos como tú nos miras. Débiles, frágiles, necesitados, pero con un Dios, como eres tú, Señor. Un Dios que nos da fuerza, nos da fortaleza y la gracia que nos sostiene. Y que no miremos otra cosa para sostenernos que no seas tú, Señor. Porque todo lo demás es pasajero, porque todo lo demás es volátil, porque todo lo demás cambia, es cambiante, es impredecible, pero tú no. Tú eres inmutable, tú eres soberano, tú eres nuestro Dios, que nos sostienes, todopoderoso, y en tu palabra encontramos que nos amas, y ese amor no cambia. Y también nos perdonas, y tu perdón no cambia. Es absoluto. Por eso, Señor, nos queremos regocijar, gozarnos en la debilidad que tenemos, gozarnos en las situaciones que nos limitan, en nuestras limitaciones reales, porque nos muestran cada vez más que tú eres Dios y que estás obrando en nuestras vidas por el poder del Espíritu Santo y la gracia que es nuestro Señor Jesucristo, a quien damos gracias en esta hora y en el nombre de quien damos gracias en esta hora. Pidiéndote que bendigas cada familia y cada hermano que tenga sus luchas, sus debilidades propias, sus desiertos, sus momentos difíciles, largos o extensos o breves. Pedimos que tu gracia siga siendo suficiente para cada uno y cada una. Que tu gracia se siga extendiendo sobre cada una y cada una. Que tu gracia sea lo que los sostenga y que eso busquen cada día. En el nombre de Jesús, en quien oramos. Dándote gracias en esta tarde.